Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. ¿Qué hacer con los monumentales trancones de vehículos en Bogotá y en las principales ciudades del país? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos en medio de las largas filas de carros y del preocupante incremento en los tiempos de desplazamientos en Bogotá y en otras capitales. Y es que durante el último año y medio, por cuenta de la pandemia y de las fuertes restricciones impuestas, como las cuarentenas, las vías se vieron casi vacías. La movilidad mejoró de manera importante, pero con el paulatino regreso de la normalidad, que implica el retorno al trabajo presencial de millones de personas, el reinicio de clases también y la llamada reactivación de la economía, pues los trancones volvieron. Y con ellos llegó la desesperación y hasta la rabia de conductores y usuarios del transporte. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando en Medellín. Salir en carro por algunas vías de Medellín y el Valle de Aburrá se ha convertido en un viacrucis para cientos de conductores que deben pasar horas atrapados en un trancón. El palo en la rueda parece que no desapareció con la nueva medida de pico y placa que rige desde hace 3 semanas. Para la Procuraduría Regional de Antioquia es necesario que las autoridades analicen modificar la medida. Hay muchos reclamos en este momento por parte de los ciudadanos de que se extienda el pico y placa, no 1 sino a 2 dígitos, y ello pues obviamente requiere de un estudio detallado por parte de la Secretaría de Movilidad del área metropolitana. En las calles, aunque reconocen que en algunas horas y zonas ha mejorado la movilidad, en general esta sigue siendo traumática. Hay trancones por muchos sectores, digamos que descongestionó algunos sectores, pero creo que todavía no es suficiente. Desde la Veeduría de Movilidad del área metropolitana coinciden en que los resultados son mínimos ante el gran problema de tráfico. Es insuficiente, pues solamente están sacando de circulación alrededor de un 10% de los vehículos, cuando la medida de pico y placa anterior a la pandemia estaba sacando de circulación alrededor de un 35% de los vehículos. Aunque el tema está en manos de cada una de las 10 secretarías de movilidad, desde Medellín ya analizan la solicitud. Estamos estudiando, estamos mirando que avancen 1 o 2 semanas de una sola placa, un solo dígito, y de ese resultado del análisis de las 2 semanas tomaremos decisiones. Durante esta semana se han aplicado 231 comparendos por incumplir la medida de pico y placa. Eso es en Medellín. Veamos que ciudades de la costa tampoco escapan a este fenómeno. Esto es lo que está viviendo Cartagena. Uno de los trancones más desesperantes se registra en la avenida Santander, vía que conduce al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. La alcaldía de Cartagena debe tomar acciones contra estos trancones, son muy largos, muy extensos, más el calor que hace en la ciudad. Salir del barrio Boca Grande se convierte en toda una odisea para los conductores. Sí, estamos pasando momentos muy desagradables por el caos que se está viviendo. Debieran habilitar más vías. En el centro histórico y en la carretera de la Cordialidad también hay eternos embotellamientos. Horrible, horrible. Esto tienen que buscar una solución o vías alternas para que evacúen el transporte, porque no se puede. La ciudadanía pide el arreglo de la malla vial para agilizar el tráfico. No, es importante que la ciudad la pavimenten. Esto es una ciudad turística y da, la verdad, tristeza con tanto hueco en Cartagena. El Departamento de Tránsito informó que la mayoría de trancones se debe a trabajos de pavimentación que adelanta el distrito. El DAT de Cartagena cuenta con un cuerpo de agentes de tránsito de 163 unidades. Además de eso, tenemos un grupo de apoyo a la labor que hacen los agentes que está recién vinculado en el programa de facilitadores de movilidad. En Cartagena más de 125.000 vehículos están matriculados, pero el número de carros se multiplica por la llegada de miles de vecinos de otros municipios y turistas que llegan por carretera. Bueno, pero hay un dato aún más preocupante. Bogotá ostenta hoy un récord que no da orgullo ni mucho menos. La capital es la ciudad que presenta el peor tráfico en la región. En promedio, una persona gasta 51,9 minutos en sus desplazamientos. Escuchen esto, le siguen Río de Janeiro con 51,40 minutos, Sao Paulo con 50,59 minutos, Lima con 50,4, Buenos Aires con 48,15 minutos. Y hay más. Este estudio, revelado por la firma Numbeo, revela que los habitantes de Bogotá son los más insatisfechos de la región por esta situación. Vamos a analizarlo. Ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa y para ello hemos invitado a 2 expertos en movilidad. Darío Hidalgo, bienvenido a Sala de Prensa, ¿cómo está?
Daniela, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación para discutir estos temas importantes para todos los habitantes de las ciudades colombianas. Sí, señor. Y también está con nosotros Juan Manuel Prado. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches para todos. Bueno, quiero comenzar preguntándoles qué opinan de este informe que le da en nada honroso primer lugar a Bogotá en cuanto a trancones se refiere. Comienzo con usted, Darío. Sí, Numbeo es un sitio web que reporta muchísimas cosas de calidad de vida y costo de vida, y es un autorreporte, es el autorreporte que hacen personas a este sitio web. Y aparecemos como primero en la región de Sudamérica. Aparecemos muy atrás en el total mundial, estamos de número 17. No quiere decir que eso esté bien, pero estamos detrás de Ciudad de México, que tiene una red muy extensa de metro, estamos detrás de la ciudad de Costa Rica, y estamos detrás de Los Ángeles, en California, que tiene una red extensísima de autopistas, y muchas personas que participaron en las notas decían, necesitamos muchas más vías. Por supuesto que la congestión es un tema que nos afecta a todos, que es grave, pero la construcción de vías no es el camino para solventar este difícil problema. La verdad, esa es una técnica del siglo XX, del siglo pasado, que no funcionó en ninguna parte, y que lo que tenemos que hacer es realmente cambiar muchos patrones de movilidad y apuntarle a las maneras de movernos de manera más sostenible, en particular el transporte público, que tenemos que mejorarlo muchísimo, y hacer muchos de los viajes que muchas personas hacen en el vehículo particular, por ejemplo en Cartagena, para distancias muy cortas, que es posible hacerlos de una manera distinta a pie o en bicicleta. Esto es difícil de aceptar, porque muchas personas piensan que la manera de solucionar el trancón es construir más y más vías, y la verdad, ninguna ciudad en el mundo, incluyendo Los Ángeles, que tiene peores indicadores que Bogotá en ese mismo índice de Numbeo, ha logrado solucionarlo a través de la construcción de autopistas urbanas. Bueno, ese es un punto bien interesante para comenzar este tema. Juan Manuel, ¿usted qué piensa? ¿No es cuestión de vías, sino de mejorar el transporte público? ¿O para usted dónde está el punto? No, definitivamente sí es un tema de mejorar el transporte público. El transporte en general, el transporte particular es, digamos, la minoría de los viajes que se hacen en general en el país. Y también es, digamos, me parece muy importante lo que tuvimos en temas de restricciones por la pandemia, porque las nuevas generaciones no conocían cómo era una ciudad que no tuviera caos desde hace unos años. Entonces nos dimos cuenta cómo era la ciudad sin carros, y verdaderamente el problema no es tener el carro, sino hacer un uso adecuado y consciente de los carros en la ciudad. Y por supuesto estoy de acuerdo en mejorar el transporte público, que es la gran mayoría de los viajes en Colombia. Sí, definitivamente esas restricciones fueron un gran respiro para todos. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó? Si la cuestión es de mejorar el transporte público, ¿nos quedamos en ese problema hace mucho tiempo o en dónde empezamos a fallar? Darío, continúo con usted. Sí, nos quedamos muchísimo tiempo discutiendo soluciones de transporte público y no las implementamos. Nosotros llevamos más de 15 años sin iniciar un gran proyecto de transporte público en la ciudad. Ya se inició, en el caso de Bogotá, ya se inició la primera línea del metro, el Regiotram de Occidente, la construcción de corredores de buses en la avenida Boyacá, en la avenida 68 como alimentadora del metro, y en la avenida Cali como alimentadora del metro, pero necesitamos mucho más que eso, y desafortunadamente no los vamos a tener de la noche a la mañana. Estos proyectos van a tomar 6, 7 años en estar listos y en operación, y mientras tanto necesitamos acciones de otro tipo. Por ejemplo, el respeto a los carriles designados de transporte público que hay en este momento, y la extensión de la red de ciclorrutas seguras que necesitan muchos usuarios de la ciudad, que ya se aproxima el porcentaje de usuarios en bicicleta al número de personas que utiliza el vehículo particular, sorprendentemente. Bien, pero esto pasa en Bogotá. Y entonces, ¿cómo lo entendemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Medellín, donde tienen otros modelos de transporte, donde se supone que el transporte público ha sido ejemplo? Entonces, allí, ¿cuál es el punto? Juan Manuel. Sencillamente es un uso irracional de los vehículos automotores, donde muchos viajes, son innecesarios, entonces tenemos que evitar viajes que sean necesarios.
buscar la manera de hacer unos viajes de una manera mucho más sostenible, y también desde la administración, desde las autoridades de tránsito, regular el uso del carro. ¿Cómo es posible que sea tan barato parquear un vehículo en una ciudad capital, en el centro de las ciudades? Debemos trabajar con herramientas de gestión de la demanda para que justamente el número de carros que accedan a ciertos sitios atractores de viajes sean la menor cantidad posible. Y si usted verdaderamente necesita entrar a una zona, pues que usted deba pagar por ello, y estos recursos incluso se podrían reinvertir en temas de transporte público. Aquí también es un tema como que la teoría es muy bonita, pero muchas veces la financiación de este tipo de proyectos no es fácil, no es sencilla, y tampoco es un tema costoso. Por otro lado, también es un tema político, donde salir algún administrador, algún alcalde, decir que va a ir a cobrar a los carros particulares, pues termina siendo un costo político que debemos asumir para tener una mejor calidad de vida en cuestión de transporte en las ciudades de Colombia. Bien, Darío quería agregar algo a este punto, comparándolo con Medellín. Sí, no, efectivamente Medellín tiene una red multimodal extraordinaria con el metro, con el tranvía de Ayacucho, los cables, el Metroplus, que son realmente extraordinarios, y ahorita está iniciando un gran proyecto que es el metro ligero de la 80. Esto le va a ayudar muchísimo más a Medellín que otras cosas que han venido haciendo en los últimos años, como construcción de intersecciones vehiculares a desnivel, nuevas vías y ampliaciones de vías a través de valorización. La verdad, las ciudades colombianas tienen que apostarle a la apuesta del transporte sostenible y no tanto a la construcción de vías. Un estudio muy interesante de la Universidad de los Andes comparó y de la Universidad del Norte comparó a la ciudad de Barranquilla con la ciudad de Bogotá. En Bogotá no se han construido básicamente ampliaciones de vías en mucho tiempo, pero sí se hizo la mejora de transporte público y de mejora de circulación en bicicletas, y en Barranquilla decidieron fue construir la circunvalar y otra cantidad de avenidas y no tanta inversión en transporte sostenible. Y el resultado es que Bogotá es más equitativo, aunque no nos parezca, que la ciudad de Barranquilla, y ha funcionado mejor a lo largo de estos años. Y son casos colombianos, no toca uno irse a la evidencia internacional, donde está clarísimo que la construcción de vías, que parece una solución, termina siendo un problema, porque se atraen muchísimos y muchísimos más viajes en carro, y aquello que se pensaba que se solucionaba con vías termina siendo un trancón peor. Y también tenemos una memoria muy corta. Estos trancones que estamos viviendo en Bogotá, en Medellín, en Cartagena y en el resto de ciudades del país son los trancones que teníamos antes de la pandemia. Y pudimos funcionar de alguna manera, aunque de manera limitada durante pandemia, sin necesidad del uso de carros. Y ahorita nos volcamos nuevamente a ese uso, necesitamos movernos de manera distinta. Sí, coincido con usted en esa última parte, porque es verdad, como que la pandemia nos había relajado un poco y nos había acostumbrado o mal acostumbrado a esa movilidad más rápida. Bueno, pero hay otro punto también que nos deja pensando. ¿No será que entran o se matriculan muchos más carros comparados con los que salen? Juan Manuel. Totalmente de acuerdo. Digamos, en Colombia no tenemos una política para los vehículos particulares en temas de chatarrización. Entonces, diariamente el secretario de Movilidad decía esta mañana que 70.000 vehículos nuevos ingresan a la ciudad o se matriculan a la ciudad, y no están saliendo de la misma manera como están entrando. No tenemos un esquema que por lo menos, digamos, también nos ayude a contener el número de vehículos que tenemos. Pero adicionalmente a eso también es el tema de contaminación. Tenemos carros desde hace más de 30 años circulando y contaminando la ciudad, y a eso no le estamos poniendo la suficiente atención. También el secretario incluso decía de Bogotá, y eso se ve a nivel mundial incluso, el tema de la calidad del aire y la contaminación. Y eso, digamos, no le estamos no le estamos prestando la suficiente atención. Es muy importante hacer los cambios hacia tecnologías más limpias, pero también tenemos que regularizar el número de vehículos que ingresan a la ciudad o a las ciudades en general. Pero mi punto vuelve ahí. El tema no es tener muchos carros en la ciudad, el tema es usarlos de manera irracional, y estoy seguro, como muchos lo estamos diciendo o viviendo, pudimos tener una vida normal sin hacer uso de los vehículos particulares en general. Entonces, yo creo que
también le tenemos que apostar al tema de la chatarrización de vehículos particulares. Sé que lo existe para transporte de carga, pero pues también tenemos que avanzar hacia eso. Y no es que la solución sea construir vías. La solución no es gestión de la demanda. La solución es aunar esfuerzos en cada una de estas áreas para poder tener, digamos, poder cerrar el ciclo y verdaderamente tener una solución para la movilidad de nuestro país. Bien, Darío, ¿usted qué piensa? ¿Llegó el momento de pensar en la chatarrización de vehículos particulares con más de 15 o 20 años de uso y que quienes se nieguen, pues, paguen más impuestos, tal vez? Pues ese es el mecanismo. La verdad es que los vehículos más contaminantes y que no cumplan, por ejemplo, fácilmente con la revisión técnico-mecánica sean retirados o paguen más por su circulación, pero nuestro sistema de pago de impuestos de vehículos es por simplemente de propiedad por el costo de los vehículos, y los vehículos más contaminantes normalmente son los más viejitos, más baratos, y son los que menos pagan. Y esa era una de esas cosas que se quedó en la reforma tributaria que se hundió en el primer semestre de este año y que aparecía como parte de normas tributarias. Ojalá lo retomen en una norma tributaria futura, que a través de mecanismos económicos que son mucho mejores que las prohibiciones que tenemos como el pico y placa, se incentiven los cambios hacia vehículos de mejores condiciones, o se pague por circular en las zonas de alta congestión. Ahora, quiero tratar, Daniela, si usted me permite, un tema que es muy preocupante en esta vuelta a la vieja normalidad, y es el incremento de la inseguridad vial. Desafortunadamente, con la vuelta a la circulación amplia de vehículos en nuestras ciudades, hemos incrementado en 46% el número de muertes en el 2021 con respecto a el 2020. Y esto es especialmente en motocicletas, donde se ha aumentado en 72%. Entonces, la vuelta a la vieja normalidad no solo fue la vuelta a los viejos trancones, sino también la vuelta a las muertes viales, y es algo que tenemos que atender de manera urgente a través de muchas medidas que involucren el control de los comportamientos riesgosos y las mejoras de infraestructura. Sin duda, y le agradecemos tocarlo también ese tema, Darío, porque sin duda es muy importante. Bueno, y Juan Manuel, ¿usted cree también que, hablando pues de esas medidas, de esas alternativas, será recomendable el regreso de pico y placa en Bogotá todo el día? O, por ejemplo, en Medellín, que se aumenten los dígitos como lo están pidiendo otras autoridades. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con un pico y placa de todo el día en ninguna ciudad de Colombia. Eso lo que motiva es a que la gente compre un segundo carro, digamos, a ir en contra de lo que uno debería tratar de buscar con este tipo de medidas. El tema del pico y placa, digamos, ya se volvió obsoleto. Ya la gente tiene una solución, tiene un carro, digamos, un segundo carro para poder tener el tema. Yo le apostaría más a dejar que las cosas pasen y que la misma gente se dé cuenta de los trancones y sea lo suficientemente consciente de utilizar el carro cuando verdaderamente lo necesita. Entonces, la gente de pronto, si va a salir a las 5 de la tarde a hacer alguna diligencia o alguna vuelta, de pronto diga, no, a esta hora hay mucho trancón y prefiere hacerlo en otra hora, o definitivamente prefiere hacerlo a pie o en bicicleta, por ejemplo. Entonces, yo creo que este tipo de medidas de dejar el pico y placa, digamos, todo el día va en contra justamente de lo que uno quisiera como digamos, como planeador de transporte, como conocedores de estos temas, iría en contravía. Yo le apostaría más a que sigamos con estrategias muchísimo más importantes. Y pues no es por poner ejemplos y que siempre sea Bogotá, pero es que Bogotá ya lo hizo y Bogotá se dio cuenta que no fue la solución. Entonces, digamos, no volvamos a cometer ese error. Darío, ¿usted qué cree? Pico y placa es una medida de corto plazo. Es una medida que parece desaparecer el tráfico por decreto, pero que el tráfico vuelve de la forma de la compra de un segundo carro por aquellas familias que tienen los ingresos suficientes. Entonces las personas pagan por circular. Más eficiente es pagar la congestión o pagar el estacionamiento en las zonas de alta congestión o alto estacionamiento, que es una manera que permite generar recursos para mejorar el transporte público. Pero es un problema muy complejo y vamos a tener mucha presión en el debate público por la construcción de vías, por la ampliación de vías, pero ese no es el camino, es la gestión de la demanda y mejor transporte sostenible a pie, en bicicleta y transporte público.
Entonces podría deducir que tampoco están de acuerdo con medidas como pagar para evadir el pico y placa, como ocurre en Bogotá. Terminan agravando el problema, ¿no, Darío? En el corto plazo, pagar por circular en una ciudad que tiene un pico y placa dado, puede sentirse como que se agrava el problema. Pero la verdad es una alternativa a la manera como muchas familias ya están pagando por circular. Están pagando con la compra de un segundo vehículo. Y eso hace que el pico y placa pierda su efecto. Tal vez hacia adelante, en el corto plazo, podemos con el pago por circular aumentar un poquito la congestión, no mucho, no son tantas las personas que están dispuestas a pagar, pero que se transforme ese pago por circular en un pago por congestión como lo tiene en Londres, como lo ha propuesto Manhattan en Nueva York, como lo tiene Singapur o Estocolmo en Suecia, que realmente es una medida efectiva e increíblemente en Estocolmo es popular. La gente le gusta la idea de que se cobre por la congestión y la mantienen. Lo mismo pasó en Londres. Claro. Bueno, ustedes nos han venido haciendo reflexionar sobre la importancia, o mejor, sí, el fortalecimiento de otras alternativas como el sistema de transporte público. Y tal vez la ampliación de vías no sea la solución, pero sí es muy importante hablar del mejoramiento de la malla vial. Y ese es un problema latente en Bogotá, los huecos. Entonces también pues podemos decir que generan otro tipo de causas en medio de estas congestiones. ¿Qué opinan ustedes, Juan Manuel? Sí, definitivamente los huecos también hacen parte de la congestión de la ciudad y es algo a lo que también le debemos apostar, digamos, y vuelvo al mismo punto que les decía hace unos minutos. No es una única causa o una única solución lo que va a mejorar los temas de movilidad en el país, sino es atacar todas estas temas que hemos visto o que hemos identificado en cada una de las ciudades y priorizarlas y hacer la tarea finalmente. Entonces, obviamente esto también va a funcionar, pero también, digamos, yo comparo un hueco en una calle con un carro mal parqueado. Los vehículos mal parqueados en la calle también son objetos que ayudan a la congestión de las ciudades. También debemos aumentar el control. En Bogotá tenemos unas cámaras, pero digamos, no sabemos si esas cámaras nos funcionan para hacer un tema de control en temas de mal parqueo. Pero digamos, tenemos es que seguir sumando hacia todo este tipo de medidas. Por supuesto, los huecos, los mal parqueados, el tema de carga y descarga, de pronto cuando no está reglamentado de una manera correcta, son causas a la congestión que tiene la ciudad y son cosas que todos los secretarios de tránsito y transporte del país deben tener dentro de sus prioridades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el país. Darío, se vienen muchas obras en Bogotá. Quisiera, bueno, le iba a comentar una pregunta, pero le escucho su respuesta sobre este punto de los huecos. No, pues que el reporte del estado de la malla vial sí indica que solo el 48% está en buen estado, 37% regular y 15% malo. Y ese malo está específicamente, en el caso de Bogotá, en la periferia de la ciudad y muy concentrado en la malla vial local. Entonces sí hay una gestión de mantenimiento que hacer y destinar más recursos a esto. Muchas administraciones prefieren construir vías nuevas a mantener a las que ya existen. Creo que hay que buscar un cambio en prioridades, de que el mantenimiento de lo que ya tenemos sea prioridad, no solo la construcción de nueva infraestructura. Es prioridad, es prioridad. Y es que a propósito de esto, pues se vienen muchas obras en Bogotá. Estamos hablando de Metro, Transmilenio por la Avenida 68, la ampliación de la Autopista Norte, la Carrera Séptima, entre otras. Entonces también uno se pregunta, ¿qué plan se debe diseñar para contrarrestar los trancones que seguro van a ser mucho más intensos? Juan Manuel, comienzo con usted. Claro que sí. Y yo creo que va a ser una gran apuesta a que verdaderamente nos demos cuenta que la ciudad va a estar en caos por temas de construcciones y de progreso en temas de transporte sostenible en la ciudad. Pero también debe venir de la mano estrategias fuertes para promover el uso de la bicicleta y la caminata con condiciones seguras en los planes de manejo de tráfico que se generen por estas obras y donde verdaderamente se le dé una prioridad a la bicicleta y al peatón. Muchas veces están organizando una obra civil en la calle y sencillamente lo que hacen es bloquear el paso para las bicicletas y los peatones. Y nosotros como peatones y como ciclistas justamente somos una solución a este tipo de medidas y debemos trabajar
en que la bicicleta se convierta en esa herramienta en solucionar la congestión dadas las construcciones que se vienen para Bogotá. Y sin ir tan lejos, hace más o menos, no recuerdo bien, unos 10, 12 años, con un fuerte paro de transportadores que hubo en la ciudad, la gente de manera autónoma usó la bicicleta para solventar este problema y muchas personas se dieron cuenta que la bicicleta verdaderamente es una opción de transporte sostenible y una opción de transporte alternativo para la ciudad de Bogotá. Darío, ¿usted qué piensa al respecto? Van a generar mayores dificultades, ya la están generando, ya tenemos la intersección de la calle 72 para la primera línea del metro y las construcciones de los corredores alimentadores de la 68 y la avenida Cali, que están generando reducción de la capacidad para mover vehículos, pero podemos ser, como bien dice Juan Manuel, inteligentes en la reasignación de ese espacio para que no solo sea mover vehículos, sino sea mover más personas, y que los carriles que tienen para los buses en las principales avenidas de la ciudad sean respetados realmente. En este momento es muy difícil ese control, muchas personas los irrespetan esos carriles para los buses, que son los que llevan la mayor cantidad de gente, y que se mantengan carriles para bicicleta que aumentan la capacidad de mover personas. Muchos usuarios del vehículo particular lo ven como un aumento del trancón, pero la verdad, una reasignación de espacio vial que es escaso a las bicicletas aumenta la capacidad de mover personas, como lo demostró la calle 13 o lo está demostrando la carrera séptima, la avenida novena, en diferentes avenidas importantes de Bogotá, y que también lo intentaron en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga y en Cali durante la pandemia. Bueno, pues esperamos que esas soluciones se empiecen ya a implementar de alguna manera en todas las ciudades que están viviendo y que están sufriendo ese tipo de congestiones, perdiendo gran cantidad de tiempo que finalmente pues se traduce en calidad de vida. Qué interesante este análisis, estas reflexiones, y nos alegra mucho haber contado con ustedes, expertos en movilidad, esta noche. Muchas gracias, Darío Hidalgo, muchas gracias, Juan Manuel Prado. Daniela, gracias por la invitación. Con mucho gusto. A ustedes muchas por gracias. aceptarla. Muy bien, de esta manera terminamos. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buena noche y que descansen.